Para esto creo que la parte, te puedo decir que la piedra angular pues va a ser el diagnóstico del patólogo. Para esto me permito presentar a la doctora Natalia, que es nuestra patóloga, para hablarnos sobre la patología del cáncer de próstata. Gracias, buenas tardes. Agradezco la invitación al doctor Galán. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Y bueno, para hablar acerca de patología prostática, pues es un tema bastante amplio. Difícilmente creo que pueda hablar en 20 minutos. Lo que sí les voy a comentar es de que, a pesar de que nosotros vemos reportes histopatológicos, algunos muy completos, algunos muy incompletos, el hecho de que la patología prostática aún sigue siendo un reto para el patólogo, es una de las áreas difíciles para el patólogo, sobre todo porque hay poca correlación interobservador. Si ustedes no se les ha tocado mandar una biopsia a una revisión con otro patólogo, es frecuente que se hagan cambios de Gleason o cambios de score. Entonces, esto sucede pues en todo el mundo, no nada más sucede aquí en México. Prácticamente es una de las referencias que hacen y precisamente por eso se realizaron estas nuevas guías, que ahorita vamos a hablar acerca de ellas, para la interpretación de las biopsias, en donde prácticamente lo que quieren hacer es conjugar o crear criterios más específicos, más definidos, para poder englobar y para que cada patólogo pueda tener unos criterios para poder hacer el diagnóstico lo más preciso posible. Aún así, depende mucho, obviamente, de la experiencia del patólogo y depende mucho también pues de qué tanto vea próstata en su práctica privada, porque hay muchos patólogos que se dedican solamente a ver ciertas, porque ahorita ya hay muchas subespecialidades en patología, y obviamente esto recae mucho también porque frecuente también hay mucha mezcla de patrones en una sola biopsia. Entonces, para adelante. Ok, entonces ahorita prácticamente lo que vamos a mencionar es hacer los nuevos lineamientos. ¿Cómo le regreso? ¿Cómo le regreso? ¿Con este rojo? Con el rojo. O para acá. Vamos a ver los nuevos lineamientos en el cáncer de próstata según la ISUB, porque ahora hubo un nuevo consenso en el 2018. Vamos a hablar un poquito acerca de los casos de carcinoma intraductal, que es una de las nuevas cuestiones que vienen a mencionar como una entidad que está causando un poco de problemas dentro de la patología prostática. Vamos a ver un poco acerca de las advertencias de patrón de Gleason tipo 4, específicamente el cribiforme, y algunas variantes reconocidas en el adenocarcinoma de próstata de tipo acinar. Como ya lo había mencionado el doctor Pablo, obviamente tenemos nosotros como patólogos un sistema en donde nos guiamos prácticamente para poder evaluar la biopsia prostática. Dentro de estas guías que nos han recomendado, que nos dicen que son internacionales, han ido cambiando con el tiempo. Se implementaron en el 2003, después hubo actualizaciones en el 2005 y del 2005 hasta el 2014 no hubo ninguna actualización, de tal forma que en el 2014 fue cuando implementaron el hecho de poner los grupos de riesgo o grupos grados, como les mencionan, para poder clasificar más, de una forma más concisa a los pacientes con cáncer de próstata. Y actualmente en el 2018 se volvieron a juntar, en donde salió un artículo en donde vienen obviamente todas las nuevas recomendaciones que hacen. Desgraciadamente, como su nombre lo indican, estos nombramientos o estos lineamientos son guías. Entonces, nos ayuda mucho para poder llevar a cabo algo más estandarizado, pero no es una norma en todo y en muchas de las ocasiones no va a aplicar para todos los casos. Como ya lo había mencionado también el doctor Pablo, bueno, obviamente nos guiamos en base a ciertos patrones arquitecturales en la biopsia y dependiendo de estos patrones arquitecturales, que aquí vienen separados
del 1 al número 5, en donde ya mencionaron que el grupo 1 es el de menor riesgo o el mejor diferenciado que crea glándulas, y el número 5 es el menor diferenciado, que casi siempre está asociado con, obviamente, peor pronóstico. Tenemos un grupo intermedio y por lo regular estos patrones siempre vienen entremezclados. Es muy difícil que nosotros podamos encontrar una próstata en donde tengamos solamente un solo patrón de Gleason, porque muchas de las ocasiones lo que representa este esquema es una progresión de la enfermedad. Si nosotros vemos biopsias prostáticas en donde tenemos un paciente con un antígeno bajo, por lo regular siempre vamos a tener un Gleason bajo. El antígeno prostático a nosotros nos da mucha información y nos ayuda a correlacionar lo que estamos viendo. Por eso siempre solicitamos que nos pongan en la información clínica qué antígeno prostático tenga. Obviamente, entre mayor antígeno prostático vamos a tener una suma de Gleason mucho mayor. Otra cosa que es importante es de que aquí en estas categorías pues vienen separados los patrones cada uno, pero regularmente podemos encontrar áreas de un patrón 5 entremezcladas con patrones 4. Es muy raro ver patrones también como mezclados como un 5 con un 3 sin tener un 4. Esas son cosas que a muchas de las ocasiones nos hacen como que parar las antenas para saber si realmente estamos valorando bien una biopsia prostática. E inclusive hay algunos artículos publicados en donde son casos esporádicos de publicación en donde hay patrones o hay prostatectomías en donde hay un patrón 8 que es un 5 más 3 y en donde no se encontró un patrón Gleason 4, o sea, son extremadamente raros. Entonces, los patrones obviamente nos ayudan para poder hacer la clasificación y para poder ponerlos en una categoría, pero la evaluación no siempre es fácil. Ahora, tenemos muchas herramientas con las cuales ayudarnos para poder reconocer ciertos patrones y sobre todo ahorita algunos que vamos a ver. Otra de las nuevas menciones o de las nuevas cosas que trae esta nueva guía es de que, como ustedes saben, el patrón 1 y el 2 casi nunca se tocan. Esto es porque hay una gran evidencia de literatura en donde soportan que la mayor parte de los carcinomas que fueron diagnosticados en tiempos anteriores como Gleason 1 o 2 resultaron ser lesiones benignas como nódulos de hiperplasia adenomatoidea o neoplasias intraepiteliales y que en realidad no correspondían o hiperplasias adenomatosas u otras lesiones benignas que realmente no correspondían a cáncer. Entonces, dentro de estas guías que están actuales, todavía lo mencionan como si fueran parte de un Gleason que probablemente va a desaparecer para las siguientes guías, porque realmente no tiene aplicación y la mayor parte, número uno, porque pues estos pacientes no se ha visto que progresen cuando han sido diagnosticados como 1 y 2. Número 1, porque la mayor parte son benignas. Y número 2, porque los que se han demostrado que sí han llegado a ser carcinoma no han sido pacientes que hayan progresado o que hayan tenido una enfermedad progresiva. Entonces, prácticamente nos quedamos con el Gleason 3 y 4. Y es extremadamente raro que ahorita, no sé si ustedes han tenido reportes actualmente donde les reporten un Gleason 1 o un 2, que pues prácticamente ya no se utiliza y probablemente en los siguientes años vaya a desaparecer ya estas dos categorías. Entonces, como les mencionaba, este grupo de personas que se reunieron prácticamente fue para actualizar las guías que estaban del 2014 y de ellas salieron algunas cosas interesantes. Ahorita vamos a ver. Aún se sigue manejando, obviamente, son imágenes histológicas, no quiero aburrirlos con mis puntos rosas y mis bolitas, pero el patrón de Gleason 3 prácticamente ahora está confinado a cualquier tipo de formación glandular. Pueden ser glándulas pequeñas o pueden ser glándulas grandes, pueden ser glándulas que inclusive tengan algunas bifurcaciones. Anteriormente se definía el patrón 1 y 2 como glándulas grandes y ahora ya se están enfocando en que parte de algunos conceptos y algunos criterios que clasificaban a los grupos 1 y 2 los están metiendo parte en el grupo 3, pero siempre y cuando tengamos cierto porcentaje y siempre y cuando tengamos algunos marcadores de inmunistoquímica que nos ayuden a determinar que realmente es un cáncer. Cuando tenemos patrones puros de 3, les menciono que es algo poco probable, sobre todo si tenemos en nuestras biopsias transrectales una carga tumoral grande.
es poco probable encontrar nada más un patrón de Gleason 3 puro 3+3, sobre todo les menciono cuando tenemos una gran carga tumoral. En cuanto a los patrones Gleason 4, hay algunas modificaciones. En el 2003 todavía estaban fuera de esta clasificación el patrón cribiforme y el patrón mucinoso. En el 2014 se incluyeron ya dentro de esta clasificación en Gleason 4, los cambiaron hacia el Gleason 4 por obviamente el comportamiento biológico de la neoplasia, el patrón cribiforme, que es y el patrón mucinoso que no se encuentra aquí, que ahora ya lo consideran como patrón 4. Entonces, dentro de las otras características del patrón 4, o el más frecuente que nosotros observamos es cuando tenemos este patrón en donde las glándulas empiezan a fusionarse y empiezan a formar nidos sólidos, aunque también podemos ver en donde hay una poca formación de glándulas, como en este caso, o donde tenemos una fusión con células claras, o donde tenemos un patrón prácticamente de una fusión casi completa de las glándulas prostáticas. Y finalmente tenemos lo que corresponde al patrón de Gleason 5. El patrón de Gleason 5 yo creo que es el más difícil de clasificar porque muchas de las veces el patrón Gleason 4 puede semejar que las glándulas se están separando y que están infiltrando de forma individual. E inclusive, muchas de las ocasiones hemos tenido casos de discusión en donde el simple infiltrado inflamatorio de linfocitos de una prostatitis crónica puede llegar a confundirse con células neoplásicas, sobre todo cuando son de tipo de células pequeñas. Aquí estamos viendo algunos ejemplos en donde tenemos un patrón sólido. Obviamente aquí el grado nuclear es mucho más alto, hay diferentes patrones, pero una vez que tenemos ya patrón con comedonecrosis o que tenemos necrosis dentro de nuestra biopsia, obviamente eso ya nos habla de un patrón de Gleason 5, o cuando tenemos células que se están aislando y que se están soltando y que están infiltrando en forma individual, esto corresponde prácticamente a un Gleason 5. La cuestión es de que ahora que reconocemos obviamente nuestros patrones, tenemos que hacer la sumatoria. Para que se den una idea, por ejemplo, ver una biopsia gástrica, por así decirlo, de una gastritis o de un carcinoma gástrico por una biopsia nos puede tardar tal vez medio minuto para poder diagnosticarlo. Pero para poder hacer el score, cuantificar y ver qué porcentaje de cada uno de los patrones tiene cada cilindro de cada biopsia, eso lleva mucho más tiempo. Entonces, obviamente es mucho más complicado y a veces para el patólogo mucho más tedioso. En ocasiones mandan biopsias por sextantes, a veces mandan nada más 2 solos cilindros derecho e izquierdo, pero hay ocasiones que mandan las 12 biopsias y obviamente todas estas se tienen que evaluar. Desgraciadamente, en muchas partes lo único que hacen es poner, o que hacen al momento de diagnosticar, es poner adenocarcinoma cinar de próstata con Gleason 3+4, 7 y muchas de las veces hasta ahí llega el reporte. Pero a cada uno de los cilindros se tiene que investigar si este cilindro, cuál es el porcentaje del Gleason 3, cuál es el porcentaje del Gleason 4, si hay invasión perineural, si hay presencia de la cápsula en el tejido que está enviado, si hay infiltración a la cápsula, invasión obviamente linfática, perineural y el estado de la cápsula si es que lo llegamos a ver de los tejidos blandos. Entonces, obviamente cada uno de los cilindros debe de ser diagnosticado. Ahorita vamos a ver algunas de las recomendaciones que nos hacen con respecto a esto. Bien, y como también ya habían mencionado, pues prácticamente cada sumatoria que nosotros hagamos en nuestras biopsias, pues nos lleva a que vamos a tener una sumatoria, a lo que conocemos como score de Gleason, o sumatoria en español, y que prácticamente nos van a dar el score que va desde el 6 hasta el 10. Y prácticamente esta sumatoria, también cada una de estas sumatorias las vamos a poder nosotros después agrupar en los grupos pronósticos o grupos grados, en los que cada uno de estos grupos, como ya lo mencionaron también, no me voy a extender tanto, existe obviamente un riesgo de acuerdo a las prostatectomías, no se hace por medio de la biopsia transrectal, en donde nos dicen cuál es la recurrencia según el grupo o el riesgo de recurrencia, viendo que el grupo 5 pues obviamente es el que tiene mayor riesgo libre de recurrencia, perdón.
Y bueno, aquí está obviamente la estadística en donde estamos viendo que el grupo 5 pues prácticamente obviamente tienen mucho más riesgo. Ok, una de las cuestiones que ahora nos están implementando en los nuevos lineamientos o en las guías es que anteriormente cuando nosotros diagnosticábamos un cilindro de tejido, esto es obviamente para las biopsias transrectales, anteriormente nada más decíamos Gleason 3 más 4 igual a 7 y luego le poníamos un grupo, pero ahora nos están pidiendo que cada uno de estos Gleason, cuando tenemos un score de 7, se reporte por separado el porcentaje de Gleason 4 y el porcentaje de Gleason, el porcentaje del Gleason 4 sí, y el porcentaje de Gleason 4 y 5 cuando tenemos un score de 8 o 10. Y obviamente esto tiene mucha lógica por lo siguiente. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de estas imágenes, pero vamos a ver un poquito acerca de esta imagen que viene dentro de este artículo. Ellos mencionan que una de las grandes alteraciones o errores que veían dentro de los reportes era que normalmente se reportan pues como verbalmente, vaya, con escritura. Y, por ejemplo, puede haber un paciente que tenga sus 12 biopsias, que todas estas estén negativas. Aquí tenemos una en azul que corresponde a un Gleason 3 más 3. Tenemos uno con un foquito pequeño de amarillo que corresponde a un Gleason 4 y tenemos uno que tiene un poquito más de 3 y un poquito de 4. Pero si nosotros los vemos en el reporte escrito, si nosotros vemos 4 más 4, pues casi estamos catalogando al paciente como un grupo de riesgo 4, ¿sí? Entonces, es muy diferente porque si se fijan aquí el foco que tenemos o los focos que tenemos de Gleason 4, pues prácticamente son mínimos. Lo que predomina por mucho es el 3. Entonces, si nosotros vemos en global, en contexto, estas biopsias representando toda la próstata, en realidad lo que nosotros estamos diagnosticando es si lo vemos en global, estamos diagnosticando un patrón, un Gleason 3 más 4, que nos da un 7. La cuestión es de que, bueno, si nos podemos analizarlo de forma individual, habrá quien diga, pues sí, yo sí lo puedo ver así. Pero lo que mencionan en el artículo de revisión y en estos lineamientos es de que la mayor parte de los urólogos lo que veían era el 4 más 4, el 4 más 3. Este reporte de la biopsia B que decía 4 más 4, porque el único patrón visible ahí era el 4. Entonces se iban con el tratamiento o se iban con la enseñanza o de que el paciente tenía un 4 más 4. Entonces lo que están mencionando ellos ahora es de que se debe de reportar obviamente el porcentaje de patrón 4 y el porcentaje de patrón 5 en cada una de las biopsias y al final del reporte se tiene que hacer un diagnóstico global en donde enfoque de todas las muestras que fueron recibidas, como si fuera una prostatectomía, entre comillas, pero un reporte global de a cuánto corresponde de todo lo que evaluamos en un patrón 4 y en un patrón 5 y poner un score final y un grupo final para que ustedes no estén haciendo el conteo de cada una de las cosas. Cosa que obviamente va a llevar mucho más tiempo hacer el reporte, pero eso es lo que se recomienda ahora hacer en este tipo de situaciones. Y bueno, también otra de las recomendaciones precisamente es de que recomiendan que se haga un esquema parecido a esto y que vaya en el reporte, para que así sea visualmente más representativo para el urólogo poder ver qué tipo de carcinoma o qué score o patrones de gliso tienen y cuáles son los cilindros que están positivos. Esto es para hacerlo obviamente visualmente más fácil. Y la otra cuestión sería pues prácticamente englobar un diagnóstico integral de todos los cilindros y hacer una cuantificación del porcentaje y además englobar a todos los cilindros en una sola categoría para tratar de evitar esos errores en donde tenemos una biopsia que dice en donde nada más tenemos un patrón 4 y obviamente el grupo va a ser 4 más 4, un 8 y va a ser obviamente un grupo 4. Y bueno, nosotros normalmente como hacemos el reporte de patología, pues sí incluimos prácticamente todos los hallazgos que deben de venir. Si es un adenocarcinoma cinar, grupo de diferenciación de Gleason, el score, tenemos el grupo también de la ISUP
y evaluamos obviamente cuántos de los cilindros son los que tienen neoplasia, qué porcentaje corresponden. Lo que nos falta agregar obviamente aquí ahora sería nada más incluir prácticamente cuánto porcentaje tiene de cada uno de los puntajes de Gleason, agregarlo en el reporte y agregar en estas biopsias que son representativas, obviamente los colores representativos de cada uno de los Gleason para poder hacerlo más ejemplificado y finalmente hacer ya toda la englobación del diagnóstico en un reporte integral final. Esa es una de las recomendaciones en las que hacen demasiada énfasis en este tipo de procedimientos en las biopsias transrectales. En cuanto a las prostatectomías, obviamente aquí una de las cuestiones importantes que vienen mencionando es de que independientemente de lo que nosotros veamos en nuestro reporte, debemos tener la información debido a que ahora existe mucho la terapia de bloqueo androgénico y las otras terapias para bloquear hormonas. Debemos de tener la información anticipada antes de poder evaluar y de poder hacer un diagnóstico en una prostatectomía radical, obviamente el antecedente o si se utilizó o no este tipo de bloqueo de tratamiento. Esto es porque la morfología de la próstata y del cáncer varía mucho cuando un paciente ha sido tratado anteriormente con bloqueo y puede ser de que haya una confusión o que haya una diferencia en el patrón de Gleason que se diagnosticó en las transrectales con el reporte definitivo. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que considerar, número uno, si ya sabemos que el paciente tuvo terapia, sabemos que puede haber ciertos cambios histológicos que van a estar alterando la morfología. Y obviamente tenemos que tener un reporte previo de la biopsia, de las biopsias transrectales para ver cuál era el Gleason que estaba o el grupo en el que estaba reportado el paciente. Dentro de estos cambios que se dan en las próstatas es de que tenemos una gran cantidad de reacción estromal. Entonces eso hace que las glándulas se distorsionen y muchas de las veces como tenemos mucha inflamación asociada y una gran cantidad de hiperplasia de células basales, eso hace que puedan también confundirse con otros patrones morfológicos. Bueno, es importante también que en los reportes de la prostatectomía vengan detallados prácticamente como nosotros nos estandarizamos y nos basamos en toda la categoría del reporte que viene en el Colegio de Patólogos Americanos. Nosotros normalmente abarcamos los puntos de cada uno de las cuestiones que vienen, de los puntos, que vienen dentro de esta categoría. Y prácticamente se deben de incluir todo, inclusive en una prostatectomía radical debe de ir incluido también el TNM patológico para poder hacer una categorización mejor en este tipo de pacientes. Como les mencionaba, es importante mencionar la cantidad de patrones que observamos dentro de nuestra neoplasia, que deben de ir dentro del reporte, pero también pueden de ir en una sola nota. Inclusive aquí ya tenemos nuestro score que es de 8 de 3 más 5 y tenemos aquí abajo ejemplificando cuánto corresponde a cada uno de los scores de Gleason. Entonces eso es importante que debe de ir en el reporte. Y otra cosa muy importante es de que deben de asegurarse también que el patólogo utilice la presencia de tinta china para poder marcar los bordes de resección. Cuando uno no usa la tinta china para poder hacer la distinción entre los bordes de resección, es muy difícil que podamos evaluarlo sin la tinta china. Entonces, para ustedes es de suma importancia saber si quedó tumor residual en el paciente o si hay células neoplásicas en el borde de resección, y nosotros no podemos saberlo si no tenemos esta tinta china, porque podemos tener cortes oblicuos en donde no esté pasando directamente sobre el borde de resección y podemos tener fallas en el diagnóstico de los bordes de resección. Entonces es muy importante que cuando se trabaje una próstata, aparte de hacer todos los parámetros macroscópicos que hacemos de medirla, pesarla, identificar todas las estructuras, posteriormente a esto, lo que tenemos que hacer es marcar toda la periferia con tinta china
ya sea que lo identifiquemos de un lado de un color y el derecho y el izquierdo de diferentes colores, o puede ser que toda tenga un solo color. La importancia es para facilitarnos a nosotros la visualidad también para ver de qué lado estamos, pero puede ser de un solo color. Lo importante es que tengamos una referencia de que estamos precisamente dentro de un borde de resección para poder ser reportado. Bien, vamos a hablar un poquito acerca del carcinoma intraductal, que viene siendo también un gran problema dentro de la patología. Desgraciadamente, los carcinomas intraductales se confunden con una gran cantidad de estructuras benignas y malignas que tienen un patrón cribiforme también dentro de la próstata. Entonces, por definición, un carcinoma intraductal es una proliferación de células neoplásicas malignas dentro de los acinos o conductos con una morfología de alto grado y que excede a los criterios de la neoplasia intraepitelial prostática y que, pues, por ende, pues no lo podemos diagnosticar así. Entonces, tenemos que reunir criterios específicos para poder determinar si esta proliferación intraductal corresponde a una neoplasia intraepitelial de grado alto o a un carcinoma intraductal. La diferencia es enorme. El carcinoma intraductal, el PIN, el intraductal prostático, pues prácticamente es de vigilancia, mientras un carcinoma intraductal, pues prácticamente estamos diciendo que es un carcinoma de grado alto. Entonces, hay ciertas consideraciones que se deben de tomar en cuenta, sobre todo si estamos viendo una biopsia transrectal. Lo malo de este carcinoma intraductal es que es un carcinoma que está asociado prácticamente con un pronóstico desfavorable. El diagnóstico requiere marcadores de inmunistoquímica. Muchas de las ocasiones, cuando tenemos una biopsia por Trucut y vemos que tenemos un score alto de un 4 o un 5 y vemos una neoplasia intraepitelial, muchas de las ocasiones, pues bueno, es una neoplasia intraepitelial que es de grado alto, asociada a un carcinoma de grado alto, pues realmente no tiene mucha intención poder hacer el diagnóstico diferencial, sobre todo cuando no contamos con inmuno. Pero cuando contamos con inmuno, al menos mi recomendación y la recomendación de muchos patólogos es de que, independientemente de que creamos nosotros que podemos reconocer el patrón de un carcinoma intraductal, se deben de hacer marcadores de inmunistoquímica para confirmarlo. El otro diagnóstico diferencial es de que se pueda tratar también de un carcinoma ductal invasor. Entonces, prácticamente ese es otro diagnóstico diferencial, y el otro diagnóstico diferencial es que se puede también confundir con un patrón cribiforme de un Gleason 4. Y obviamente cada uno de estos diagnósticos confiere un pronóstico diferente. Estos son los diagnósticos diferenciales, y por mi parte yo, por lo regular, cuando veo una neoplasia cribiforme, si veo que tiene un impacto o que va a tener un impacto muy importante, obviamente es motivo para poder hacer inmunistoquímica y confirmar el diagnóstico. Y en las prostatectomías está asociado con un Gleason alto casi siempre. De tal forma que si yo les estoy reportando, por ejemplo, un Gleason 3+3 y les digo que tiene un carcinoma intraductal, pues entonces eso tampoco checa. Y menos si tenemos un antígeno bajo. Entonces, seguramente voy a tener que hacer marcadores de inmuno para poder confirmar si esto es realmente un carcinoma intraductal o a lo mejor es una neoplasia intraepitelial prostática. Digo, la diferencia es mucha. Les digo esto porque con mucha frecuencia vemos algunos reportes en donde no hay coincidencia en lo que está en el Gleason que le ponen asociados con carcinomas intraductales. Pero cuando esto normalmente cuando lo vemos y si lo reportamos como un carcinoma intraductal y se diagnostica y está confirmado por inmunistoquímica, pero no vemos un patrón de grado alto, entonces hay que tener cuidado porque seguramente este paciente o va a tener en algún lado no identificado probablemente un carcinoma de grado alto o va a tener probablemente un pronóstico desfavorable. El otro tema que les quería hablar era acerca del patrón de Gleason 4, que es el cribiforme, que es una de las razones por las cuales lo quitaron del Gleason 3 en donde antes estaba. Ahora el patrón Gleason 4 de tipo cribiforme, pues se considera como una variedad de un carcinoma de grado alto. Como les menciono anteriormente, estaba clasificado dentro del 3, pero en el 2005 lo quitaron y lo sacaron al 4 porque vieron que cuando presentaban ese tipo de patrón de Gleason 4,
estaba asociado a un pronóstico desfavorable. Y una de las cosas que me ha tocado ver a mí en mi experiencia, que no lo he leído en ningún lado, es de que normalmente cuando tenemos una prostatectomía con un patrón de Gleason 4 y con cualquier otro Gleason, pero que existe el 4 es el que está frecuentemente invadiendo de forma significativa a los espacios perineurales. Entonces, esto asociado a que obviamente está demostrado también que este patrón 4 tiene un riesgo más alto de enfermedad metastásica que otro. Y cuando lo vemos en prostatectomías también es frecuente encontrarlo dentro de los bordes de resección, por algún motivo. Más que si tuviéramos un 4 de tipo glándulas fusionadas, o casi siempre se va o está presente en la periferia. Y es más frecuente que tengamos bordes de resección positivos por este tipo de lesión. Afortunadamente no es un patrón que sea muy común, el más común obviamente es el de glándulas fusionadas, pero es importante que cuando nosotros lo observemos como patólogos, este patrón de Gleason 4 de tipo cribiforme sea reportado, e inclusive dentro de las guías lo recomiendan ampliamente, porque esto obviamente le va a conferir al paciente un pronóstico más desfavorable. Muy bien, y por último les voy a platicar un poquito acerca de otras variantes reconocidas. Todos sabemos que el adenocarcinoma cinar de próstata, pues con las variedades y los patrones de Gleason son los más frecuentes, pero están documentados también otros patrones y se han incluido otras nuevas patrones o variantes de adenocarcinoma cinar, como son el microquístico, que es una variedad nueva, y el pleomórfico de células gigantes. Prácticamente los otros ya estaban descritos y estaban incluidos, pero estas son dos nuevas variantes que están descritos dentro del cinar prostático. Obviamente el pleomórfico de células gigantes siempre va a ser de grado alto, sin embargo el microquístico están todavía en controversia si lo van a poner como dentro de una de las variantes de alto riesgo o no, debido a que son pocos casos los que se presentan, no se sabe todavía cuál es el riesgo con estos tipos de lesiones. Es importante también mencionar que, bueno, muchos de los de aquí, el sarcomatoide, el pleomórfico y el células en anillo de sello son obviamente de grado alto, pero hay otros que tienden a comportarse de una forma un poco más benévola. Creo que eso es todo. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta con respecto a lo de la graduación y la parte histológica. Nada más como comentario, actualmente salió también la publicación acerca de los carcinomas neuroendocrinos, que nunca nadie pensamos en ellos. Pero es que esto es como que más para plática de patólogos, porque si no lo vemos y no lo reconocemos, pues lo aventamos como si fuera un Gleason 4. Pero la razón por la que es importante diagnosticar los carcinomas neuroendocrinos, que hay de muchos tipos dentro de la próstata, es porque no responden a terapia. Entonces, parte de una de las, a lo mejor de los mensajes que se pueden llevar es de que si no tienen una respuesta como ustedes esperan para el tratamiento de sus pacientes, si no está respondiendo de forma adecuada y tienen un Gleason 5, sobre todo si es 5, que es con lo que más se confunden los carcinomas neuroendocrinos, sobre todo los de células pequeñas, deberían de a lo mejor solicitar a su patólogo una prueba de un marcador neuroendocrino, ya sea sinoptofisina o cromogranina, para descartar que no se trate de un carcinoma neuroendocrino. Digo, es como consejo. Muchas gracias. Bueno, como vimos ahorita, la parte de patología está cambiando continuamente, tenemos patrones cada vez más complejos que nos dan diferentes pronósticos, pero todo esto se va a llevar a cabo siempre y cuando tengamos una biopsia adecuada. Y aquí vamos a hablar ahora sobre la técnica de la biopsia de próstata transrectal que hacemos en el Centro de Urología Avanzada del Noreste. Hay muchas técnicas que están descritas en todo el mundo.
Hay mucha controversia en el número de muestras, en cómo hacerlas, si hacerlas transperineales, transrectales, etcétera, etcétera. Sin embargo, creo que la parte fundamental es cubrir bien la glándula, hacer las biopsias lo más limpio posible para que los patólogos puedan tener el material suficiente para llegar a un diagnóstico preciso. Tanto en las biopsias rectales como en las prostatectomías radicales, si no tenemos un tejido en condiciones adecuadas, es imposible que se haga un diagnóstico histopatológico correcto y por lo tanto vamos a tener una serie de problemas en la parte de tratamientos con nuestros pacientes.